It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo una nueva consola portátil muy parecida a la Game & Watch de Nintendo en su 35 aniversario, pero se trata de la K30, también conocida como Games Power, que, bueno, tiene ciertas características aquí reflejadas en la caja que posiblemente luego no coincidan con la realidad. Así que acompañarme, vamos a pasar un buen rato revisando esta consola, viendo sus juegos, sus calidades, el sonido, la imagen y, bueno, todo lo que comporta, porque se trata de una máquina pues esto que está tratando de imitar a una consola de Nintendo. A la mínima que se pone algo de moda, pues esta gente pues lo imita, lo copia y lo lanza al mercado. Los típicos cables que se suelen incluir, el cable de vídeo compuesto y audio mono para televisiones antiguas, que en las teles modernas la verdad es que se ve bastante mal, por no decir algo feo, y el típico cable que nos traen estas máquinas. No sé si es por salvar el planeta o algo, pero como podéis ver es muy corto, no podríamos ni siquiera jugar conectados a un cargador, a no ser que le conectemos un power bank, una batería portátil y demás. Por supuesto no se va a incluir cargador, como viene siendo habitual, y bueno, este típico folleto, porque no se le puede llamar ni manual, con las indicaciones para lo que valen los botones y si queremos conectarla a la televisión. Por unos 15 euros te incluye un mando, pues imaginaros la calidad del mando, porque normalmente por un par de euros, pues esto, tienes o no tienes ese mando. Es una consola muy bonita, con un aspecto bastante bien acabado, sin ningún tornillo a simple vista, y bueno, estos son los únicos conectores que vamos a ver: USB, audio y vídeo y el encendido. Los ángulos de visión pues son buenos de manera vertical, pero no horizontal. Esto nos viene a decir que vale, es una pantalla LCD TFT normal y corriente, no mala, pero tampoco es buena, y mucho menos es una pantalla IPS como anuncian en la publicidad. Si pulsamos el botón A y B, que por cierto están invertidos, podemos acceder, si encendemos la máquina, al menú de prueba. Si pulsamos el botón Reset y esos botones, también podemos acceder si no queremos encender y apagar la máquina. Aquí podemos ver lo dicho, que están los botones invertidos y que curiosamente el botón Select, que no aparece arriba, se utiliza con el botón de repetición o turbo de B. Trae diferentes idiomas. Eso es algo típico en estas consolas, ya que la consola de Nintendo original pues traía diferentes traducciones, pues qué menos, ¿no?, que esta máquina también lo llevara. Simplemente lo que se hace es una traducción literal con el típico traductor, que ni siquiera habrán tomado a nadie para que la haga, y eso pues tendremos pues los distintos idiomas. Los botones pues se notan un poquito mejor que los del mando. Ya os digo, el mando se podía aplastar la cruceta y se marcaban todos los botones, pero no, aquí en este caso sí que la cruceta es algo más decente. Eso sí, los botones de acción son un poco más reguleros. Tenemos en la pantalla un efecto de tearing bastante pronunciado, que es un tanto molesto en los juegos donde hay scroll. La ventaja de esta máquina con respecto a otras copias que han aparecido es que tiene botones de turbo. Yo lo prefería respecto a las otras máquinas, ya que, bueno, ya que tenemos juegos de NES, por lo menos que se puedan jugar bien, y si podemos utilizar los botones de turbo, pues mejor que mejor. Cierto es que no tenemos un frontal con acabado metálico, como en otras imitaciones. Arriba tenemos el botón de Start, muy cerca abajo en los botones que nos vamos a equivocar de vez en cuando el botón de Reset para que nos lleve al menú principal, y bueno, en el centro, los botones de arriba, tenemos el botón de volumen, que va a ser pues rotatorio. Vamos a tener 4 puntos de volumen, 0, 1, 2 y 3, y cuando iniciemos la máquina tendremos el nivel 2. Si a alguien le molesta, pues tendremos que pasar por el nivel 3, es decir, el nivel máximo, y vamos a molestar a la persona que tengamos al lado, lo cual me parece bastante mal. Cosas buenas que nos podemos encontrar en esta consola, pues la cantidad de títulos que se han incluido y que muchos de ellos pues no se han molestado en renombrarlo. Realmente hay muchos juegos licenciados que los podemos jugar directamente y que están estupendos, por no decir algo más barrio bajero. La verdad es que están de narices, por no decir otra cosa.
Hay títulos como los Tiny Toons, los Marios o muchísimos o clásicos de la época que podemos disfrutar en esta máquina. Eso sí, aunque la resolución de la pantalla 320 x 240 en principio debería ser buena, muchas veces pues sufre problemas. El escalado no es realmente bueno, hay problemas de tearing. Si revisáis la Retro FC u otras consolas similares, veréis que no es tanto el tearing que aparece, no es tanto el entrecortado de pantalla. Luego, en ese sentido, esta sería una de las consolas, digamos que en su gama, peor relación calidad-precio tiene. Por otra parte, vale, podría ser peor, podríamos tener una resolución inferior y comerse directamente los píxeles. Hay máquinas donde ni siquiera son legibles los caracteres, los carteles y demás, las puntuaciones y esto. Tenemos varios títulos homebrew que ojalá hubieran más y no fueran juegos hechos por los fabricantes de estas máquinas, que son bastante malos. En este caso el Bomb Sweeper pues es un grandísimo juego, pero ya os digo, es un homebrew. Títulos que están muy bien y hacen que la consola parezca una Game & Watch. Tenemos títulos como el Crysis, esta máquina puede mover Crisis en este caso, menos mal que tenemos de todo un poco. La verdad es que nos encontramos con un título bastante terrible y que nos puede poner de los nervios, así como muchos juegos que nos podemos encontrar entre esos 500. Una cosa curiosa es que para los amantes o los fans del Tetris, aunque no está el Tetris 1, sí que nos podemos encontrar el Tetris de Tengen o muchas de las variantes de Tetris en otras versiones. Algunas muy buenas, bueno, nos podemos encontrar algunas con las fichas clásicas de toda la vida y otras, pues bueno, peor diría yo. Por ejemplo, este Pikachu tiene un control un tanto regulero, se van mucho los controles, pero bueno, podemos encontrar como mínimo 4 versiones de Tetris, lo cual es impresionante en este tipo de máquinas. Así que bueno, si os gustan los Tetris, la verdad es que en ese sentido la máquina cumple. Podemos encontrar incluso versiones extendidas del Tetris, como en este juego, donde podemos encontrar bloques diferentes. El diseño, por otra parte, es más grande que la Game & Watch 35 aniversario de Nintendo, pero realmente no está mal, porque la pantalla es grande, es cómoda, medianamente se ve bien. Y bueno, eso sí, los picos de la consola, la verdad es que pinchan las manos si la coges. No está muy bien rematada, es decir, ergonómica no es. Es un artículo que solo concebiría su compra en el caso de coleccionismo o que quisieras ver otros formatos diferentes en lo que es una consola Retro FC, es decir, una consola con juegos de NES. Sí que resulta un poco curioso que Nintendo no haya incluido algunos de estos juegos en su consola de 35 aniversario. La verdad es que son franquicias suyas y no le hubiera costado nada. Como comentaba, hay muchísimos clásicos que se pueden disfrutar. Solo mostraré alguno. También es cierto que en este tipo de máquinas se meten tantos juegos que muchos de ellos ni siquiera se han comprobado y muestran ciertos problemas, algunos con glitches y demás. Podemos encontrar, como había comentado, ciertos juegos, aparte de originales, homebrews que valen mucho la pena, como por ejemplo este Jewelry o algunos otros juegos que realmente pues, le dan cierto valor a la máquina, lo hacen un poquito diferente. Los títulos incluidos son bastantes conocidos, aunque se echan en falta otros. Por ejemplo, no podemos encontrar Castlevania, Kirby o el Tetris 1. Aquí tenemos el título que da nombre, o bueno, a la carátula, donde nos muestran la publicidad de la consola, el Double Dragon, y que bien, por lo menos lo tiene, ¿no? Que otra cosa hubiera podido ser que nos lo pusieran en la publicidad y que realmente luego en la consola no estuviera. El haber metido el Select en el botón de Turbo B, pues a veces da problemas en algún título, pero bueno, todo sea por abaratar. Dentro de poco vamos a tener la versión de Zelda entre nosotros y bueno, va a ser una máquina que va a rondar los 50 euros y va a traer muy poquitos juegos sin traducir, con las versiones en algunos casos ni siquiera las DX con gráficos mejorados, que hace que te pienses incluso si vale la pena más una máquina de estas con muchísimos juegos a una consola licenciada como es el caso de Nintendo. Lo cierto es que por el precio que ofrecen, la verdad es que podrían dar un poquito más. Ahora toca revisar lo que nos anunciaban en la publicidad y lo que realmente nos llega. Ya hemos visto que la pantalla de IPS tiene poco.
dice que tiene una vida útil de 50 horas, que me lo creo, de que esta máquina no vaya a durar más de 50 horas. Luego tenemos otras cosas como los 1000 mAh de capacidad en la consola, lo cual ya os digo que es sumamente falso. Pues podemos ver que efectivamente una vez abierta la máquina, que va por pestañas, en el interior tenemos 400 mAh de batería. En este caso, como podéis comprobar, esta es la placa base de la máquina, es muy fácil abrirla y vemos el típico NES en chip y una memoria de 128 megas incluida, una memoria flash, el chip V38 NES en chip, una pantalla TFT normal y corriente y las gomas de la consola pues son muy blanditas. Si solo se enciende la luz roja cuando está cargando y nunca se apaga, no os creáis que la consola está rota, es que realmente no tiene circuitería para indicar la carga completa, aunque ésta se haya realizado. El tiempo de carga de la consola es aproximadamente 1 hora y media para esos 400 mAh reales que tiene y va a duraros aproximadamente unas 2-3 horas. Para aquellos que quieran saber cuál es el catálogo incluido en esta máquina, pues os dejaré al final del vídeo pues el listado. Poquito a poquito, pues si queréis le dais al pause cuando lo vayáis pasando y podréis comprobar que efectivamente que los títulos se repiten. Espero que os haya gustado la entrega de hoy. Gracias a todos, suscribiros si todavía no lo estáis, darle al like. Hasta pronto. Adiós, gente.